Historia. El preconceptuoso. Cómo un pastor evangélico fue conquistado por la Iglesia del Amor. La vida es una carretera larga y sinuosa que lleva por lugares que uno nunca imagina. De chico oía a mi padre repetir la frase popular: nunca digas de esta agua no beberé. Pero jamás imaginé que ese pensamiento resume una de las realidades más impresionantes que confronta el ser humano. Los primeros recuerdos de mi vida están bañados de nostalgia. Éramos una familia feliz. Adolescente aún andaba cantando en las selvas frondosas de mi tierra, con una guitarra en la mano. Dejaba que mi corazón llorase haciendo música. Era sensible a las cosas de Dios y me cautivaba su amor expresado en la belleza de la naturaleza. Conocí el Evangelio de Jesucristo a temprana edad, y a los 16 años ya estudiaba en la escuela de teología. Mi sueño era ser un ministro de Dios y consumir mis fuerzas en la salvación de las personas. Un día conocí a Dalía. Su sonrisa llegó al fondo de mi alma y despertó la tecla del amor. Entonces mi corazón empezó a latir con fuerza y percibí otra dimensión de la vida. Nos casamos jóvenes y Dios nos dio 3 hijos lindos que hoy completan nuestra felicidad. ¿Por qué cuento todo esto? No sé, tal vez porque en la hora del dolor es necesario recordar los momentos de felicidad, para seguir creyendo que la vida es digna de ser vivida a pesar de las nubes negras que la circundan. Es medianoche cuando escribo esta historia. En realidad no es una historia, sino el grito de mi corazón triste, el dolor de haber herido gente linda, el recuerdo de las incoherencias de mi vida, pero al mismo tiempo la alegría de un nuevo amanecer, la liberación de los preconceptos que me encarcelaban en un mundo de teología mal entendida. Mi esposa duerme, aparenta dormir, mis hijos reposan tranquilos, ajenos a los pensamientos que se apoderan de mi mente. Mañana es el día más importante de mi vida y me emociona la manera como Dios me condujo hasta aquí. Al salir de la escuela de teología, con 20 años de edad, empecé mi ministerio, lleno de sueños e ideales como cualquier pastor. En el salón de clases había aprendido, entre otras cosas, a defender la fe de los lobos con piel de ovejas que suelen destruir al rebaño de Dios. Esos lobos, entre otros, eran los adventistas del séptimo día. En el curso de religiones comparadas me habían enseñado que ellos no eran una iglesia evangélica sino una secta que no aceptaba a Jesús y que depositaban su esperanza de salvación en la ley y en el sábado. Gran parte de mi ministerio lo dediqué a perseguir adventistas. No me gustaban, los consideraba hacedores de obras, frutos de la ley y no de la gracia. Lejos estaba yo de imaginar que Dios los haría cruzarse en mi camino muchas veces. En el 14º año de mi ministerio fui trasladado, como pastor, a una ciudad donde había muchos evangélicos. Al recorrer las calles y conocer mi nueva iglesia, me desagradó saber que a menos de 100 metros, había un templo adventista. Un día los vi salir de un culto. Era sábado y los miré casi con compasión. Parecía ver a un rebaño de ovejas ingenuas que se encaminaban al matadero creyendo que el sábado los salvaría. En mi opinión eran peligrosos y mi deber era proteger a mis ovejas de esos lobos. Algunas veces me encontraba con alguno de ellos en la calle, o en el mercado. Me saludaban con cortesía, pero yo fingía que no los veía y seguía mi camino. No era solo indiferente a ellos, sino que me esforzaba para que supiesen que no los quería cerca de mis ovejas. Yo soy un entusiasta del tema de la gracia. Jamás podré agradecer a Dios porque envió a su Hijo a morir por los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero. En mis horas de tentación y lucha confío en la gracia divina. Cuando a veces soy herido por los dardos del enemigo, confío en su gracia eterna y siento el alivio del perdón. Por eso no entendía la existencia de gente capaz de depositar su esperanza de salvación en las obras, por más buenas que éstas fuesen. Las veces que abría la Biblia y encontraba el tema del sábado, mi mente apologética inmediatamente trataba de buscar argumentos para decir que este era un día de descanso para los judíos y no más para el pueblo cristiano, ya que en la cruz Jesucristo había cumplido la ley. Y era sincero en lo que hacía. Jamás quise ir contra la voluntad de Dios, al contrario, siempre anhelé andar en los caminos del Señor y agradarle. Pero la vida tiene sorpresas, o mejor aún, Dios aprovecha los caminos misteriosos de la propia vida para llevarnos finalmente a descubrir el propósito de nuestra existencia.
Podríamos hacerlo sin dolor, pero después de la entrada del pecado, el dolor es la mejor escuela de aprendizaje. Mi iglesia florecía en la nueva ciudad. Yo era un evangelista de éxito, me preocupaba por las personas, amaba a los pecadores y les mostraba el camino de salvación. Mi iglesia era feliz y hacíamos planes de crecimiento para los años que se aproximaban, cuando de repente todo se vino abajo. Surgieron problemas administrativos por causa de la venta de un terreno de la iglesia. Los líderes nacionales llegaron a la ciudad y en pocas semanas yo estaba destituido del cargo. Parecía que un vendaval había arrasado todo lo que construí en la vida. Mis castillos se derribaron en un segundo. Al pasar por la noche oscura de las dificultades, no me preocupaba la manutención de mi familia. Soy fuerte y tengo condiciones de luchar, pero mis sueños se habían hecho pedazos, mi ministerio estaba acabado. Entonces entré en un estado de depresión y mi familia empezó a sufrir necesidades. En las noches no dormía, llorando por las injusticias humanas de las que había sido víctima, y al salir el sol continuaba acostado sin ganas de luchar y recomenzar. Era una tarde soleada y calurosa que nunca olvidaré. Sentado en la sala, con los ojos fijos en un punto indefinido, me sentía incapaz de levantarme y de hacer algo. Mi alma lloraba, mi corazón sangraba, mi espíritu se rebelaba. Entonces oí la voz de mi esposa. Querido, sé que estás pasando por un momento difícil, yo también sufro por esta situación, pero necesitas reaccionar. Los niños están con hambre y no tenemos nada. Por favor, ahora no. No tengo ánimo para nada, déjame tranquilo. Ve lo que puedes hacer. ¿Ver qué? No hay nada. Nuestra discusión fue interrumpida por el ruido de un vehículo que se estacionaba frente a la casa. Mi esposa se asomó por la ventana y me dijo: son los adventistas. Oh no. Pensé para mí, solo faltaba eso. Me levanté furioso, y dispuesto a expulsarlos me dirigí a la puerta. Eran 4 personas, un hombre adulto y 3 jóvenes. Traían una cesta de víveres y una sonrisa en el rostro. Hola, pastor, me dijeron. No supe qué responder, ni cómo reaccionar. Pensé que habían venido a convencerme del sábado, pero estaban allí solo para ayudarme. No dijeron nada. Me entregaron la cesta y se retiraron. Gracias, muchas gracias, ¿no desean entrar? Reaccioné como un autómata. No, otro día, ahora solo vinimos a traerle esta cesta, respondió uno de ellos. Luego se marcharon. Me sentí avergonzado al principio. Miré de un lado a otro, con miedo de que alguien hubiese percibido situación tan embarazosa. ¿Cómo se habían enterado de mi situación? ¿Por qué me dejaron estos víveres, a pesar de la manera ruda como siempre los había tratado? ¡Qué gente extraña! Pensé y entré. Al abrir la cesta, mi esposa encontró una tarjeta. Queremos que sepan que los amamos. Una semana después, allí estaban ellos nuevamente, solo que esta vez, además de la cesta, traían una guitarra. Sabemos que le gusta la música, nos permitiría cantar. La música era mi punto débil. En mis horas de tristeza y lágrimas, cogía la guitarra y cantaba llorando. Esperen un momento, voy a traer la mía, les dije, y me dirigí al cuarto. ¿Qué estás haciendo? Te van a convertir, me dijo mi esposa que estaba sentada a la cama. No, ellos solo quieren ayudarnos, tenemos que ser corteses, respondí. Pero no son herejes. No importa, ven a la sala conmigo. Los himnos que ellos cantaron eran himnos llenos de por amor. Hablaban de gracia, de perdón, del alivio divino a la hora del dolor. Tuve que hacer mucho esfuerzo para no llorar. Después de media hora, uno de ellos dijo: ¿nos permite hacer una oración, pastor? Y oramos. Ellos pidieron que Dios aliviara nuestro dolor y nos ayudase a superar el momento difícil que estábamos viviendo. Al finalizar la plegaria mi esposa lloraba, yo tenía un nudo en la garganta y no lograba decir algo. Aquellas personas nos amaban, lo podíamos sentir. No se aprovechaban de la fragilidad del momento para intentar convencerme de su doctrina, simplemente me amaban. Cuando se marcharon, me quedé mirándolos por la ventana. Mi esposa se acercó, me abrazó, y todavía emocionada, me dijo:
¿Cómo decías que ellos no creían en la gracia si todos los himnos que cantaron hablan de la gracia maravillosa de Cristo? ¿Cómo decías que eran unos herejes que solo guardan el sábado y no comen chancho? No sé, es lo que aprendí en la escuela de teología, respondí. ¿Y ahora, qué piensas? No sé, no sé. Las semanas siguientes fueron de extremas pruebas en mi vida. Deberíamos desalojar la casa pastoral y no sabíamos a dónde ir. Los adventistas seguían visitándonos pero no nos hablaban de religión, solo nos traían víveres, cantaban y oraban con nosotros. Un día, cuando ellos llegaron estaba en la puerta el oficial de policía, con la orden para desalojar la casa en 24 horas. Volvemos otro día, nos dijeron con delicadeza, después de entregarnos la cesta. No, les respondí, si en algún momento necesitamos que alguien ore por nosotros es ahora. Estamos desorientados, no sabemos a dónde ir. Después de orar y cantar, se fueron, pero 5 horas más tarde aparecieron nuevamente, con carros, motos, triciclos y carretas. Tenemos 2 cuartos vacíos al fondo de nuestra iglesia y ustedes pueden hospedarse allí hasta conseguir un lugar mejor, nos dijeron, y empezaron a cargar todo. Cuando la noche llegó, vino una señora de la iglesia trayéndonos sopa caliente. Creo que ustedes todavía no están bien instalados, así que les preparé esta sopita, ojalá que les guste, dijo, y se fue. Al agradecer a Dios por la comida, no pude contener las lágrimas, mi esposa y mis hijos me abrazaron. Estas personas son ángeles, dijo ella. No, mamita, interrumpió mi hijita, son adventistas. La noche siguiente ellos tenían culto. Las notas musicales de los himnos que cantaban llegaron con fuerza hasta nuestra habitación. Creo que debemos ir, por cortesía, me dijo ella. Y fuimos. Jamás me hubiera imaginado entrando a un templo adventista. Pero allí estaba yo y mi familia, balbuceando los himnos que ellos cantaban. Era miércoles de noche y ellos dedicaban el culto completo a la oración. Pocas veces vi a un pueblo orar con tanta fe. Las personas testificaban de las obras prodigiosas que Dios había operado en sus vidas. Una señora anciana, de cabellos blancos, se levantó y dijo, estoy pasando por un momento difícil, mi hijo está sentenciado a muerte, el cáncer que consume su cuerpo ya está en fase terminal, pero a pesar de eso, agradezco al Señor por el dolor, porque es en el dolor que descubrimos que Dios no es una simple teoría, sino que es un Padre de amor que se preocupa por sus hijos, aunque no lo podamos ver. Al terminar el culto, las personas nos abrazaron en la puerta, nos dijeron que nos amaban y que estaban felices de tenernos allí. Nosotros no sabíamos qué decir. El siguiente sábado, después del culto, le dije a un hermano que quería estudiar la Biblia. Claro, me respondió, vamos a almorzar a mi casa y después conversamos. Aquel hombre respondió todas mis preguntas y esa tarde comprendí que la salvación tiene dos aspectos: la causa y el resultado. La causa es la gracia de Cristo. El ser humano es salvo únicamente por la gracia de Jesús. Pero si alguien es salvo, aparece en su vida de manera natural, el resultado. Y la obediencia es ese resultado. ¿Cómo yo podía haber confundido algo tan simple? ¿Cómo podía haber ignorado una verdad tan cristalina durante años? Y aquí estoy. Es casi medianoche. Mi esposa duerme o aparenta dormir, mis hijos reposan tranquilos, ajenos al dolor y a la alegría de mi corazón. Dolor por haber perdido tantos años de mi vida. Alegría de, finalmente, haber encontrado el Evangelio completo. Mañana es mi bautismo, descenderé a las aguas y naceré nuevamente para escribir una nueva historia. No fui convertido por causa de una brillante exposición bíblica, nadie invadió mi vida trayéndome una doctrina extraña. Si lo hubieran intentado habrían fracasado, los hubiera destruido con mis argumentos o, en la peor de las hipótesis, los habría echado de mi casa. No fui conquistado por doctrina, sino por el amor. La fuerza del amor no conoce barreras, y si las encuentra en su camino, las derriba. Nadie se resiste al magnetismo del amor. Ahora entiendo lo que Juan quiso decir al afirmar: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 de Juan 3, 14, 16, 18. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Yo fui transformado por el amor.